esa otra parte el foco. Y si me permitís, saltando a ese otro tema, tiene Zelensky una visita por la que si hace un año le, entre comillas, me perdonáis la expresión, le apetecía pasar, es decir, ir al Congreso estadounidense, explicar su situación. Yo creo que mañana se le va a hacer un trago durísimo. Creo que no tiene muchas ganas de intentar explicarle, en particular a los republicanos, por qué necesita un dinero que ya saben por qué lo necesita y que le están negando igualmente. Quiero decir, va allí a pedir un dinero que saben perfectamente los republicanos para qué es y de dónde, más allá de que lo quieran dar o no. El trago es importante, pero mientras a Zelensky se le abre allí, hoy, dentro de esas muestras de cierto hastío que está teniendo Ucrania para con los socios, Dmytro Kuleba, creo que podemos escuchar de hecho al propio ministro de Exteriores, decía esto sobre la relación con Europa. Atentos. And all key Venice Commission recommendations were implemented into Ukrainian legislation. So we can jump, we can dance if that is requested in addition. But I think to what has been done, but I think that the game should be played fairly. If we are told to do something and we do that, that must be registered as a result and taken and serve as the basis for... Podemos saltar, podemos bailar, decía Kuleba, pero si nos dicen que hagamos algo y lo hacemos, deberían de jugar limpiamente y admitirnos de una vez, ¿no? Darnos muestras de que eso está produciéndose. Hay un cierto hastío, decía yo, que me parece la palabra para definir un poco al ejecutivo de Zelensky a estas horas. Esto era Kuleba entrando a la cumbre de ministros de Exteriores en el día de hoy, o sea, hace apenas unas horas. Yo no sé cómo estáis viendo vosotros este hartazgo, cómo veis la visita de Zelensky en Estados Unidos, qué creéis que está pasando, porque esto hay que sumarle que Hungría acaba de volver a decir que le parece absolutamente fuera de lugar ni siquiera pasar a discutir la pertenencia de Ucrania en la Unión Europea. O sea, es que el problema que tienen desde el gabinete de Zelensky es absolutamente evidente. No sé, ¿cómo veis vosotros la situación de ambos, ¿no? Uno en Europa, otro en Estados Unidos, pero creo que de repente con una percepción de la realidad, bueno, pues algo gastada. Ya Zelensky mostró su enfado, puesto que tenía una videoconferencia para ir a hablar a los congresistas y a los senadores y decidió suspenderla, es decir, que como mostrando un poco pataleta. Y quizás lo más difícil de explicar a Zelensky es el compromiso, digamos, de mantenimiento del apoyo no se está ajustando a las dinámicas electorales que ya están en Estados Unidos. Entonces, los republicanos lo tienen bloqueado, hay 61.000 millones que depende la aprobación para entregarlos a Ucrania, con un elemento adicional que lo ha señalado también algunas autoridades norteamericanas, que esos 61 millones no es que se los dan en casa, es que es industria armamentística norteamericana que produce misiles, que genera puestos de trabajo en Estados Unidos y que, por lo tanto, revierte en el crecimiento económico y en la creación de empleo en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Que los republicanos están condicionando esto pues a que se generen más fondos para la frontera sur con México, que es la obsesión republicana, para tratar de contener el flujo migratorio que se está produciendo en el sur de la frontera. Quizás habría que decirle al gobierno Biden que si no se consigue desbloquear esto, pues lo mismo que ha hecho con los 14.000 proyectiles a Israel, que ha utilizado la ley de exportación de armas para eludir la autorización del Congreso, pues a lo mejor también puede tratar de hacer esto, aunque esto ya sería una declaración de guerra al Partido Republicano y, por lo tanto, aprobar determinadas normas de manera bipartisan, pues sería ya harto difícil, pero, digamos, es la única manera. Y luego, en cuanto a la Unión Europea, pues evidentemente tenemos un serio problema. O sea, tener dentro de la Unión Europea a un gobierno dirigido por un señor que es el único que se encuentra personalmente con Putin, a pesar de la posición clara de la Unión Europea respecto a la agresión rusa, que decide bloquear todo en relación al apoyo de Ucrania económicamente, pero también ahora en relación a la adhesión, teniendo en cuenta lo que dice Kuleba, que ellos en primavera del 2024 la Comisión Europea hizo un informe favorable para que se votase en la reunión de jefes de Estados el camino de la adhesión de Ucrania, y ya Viktor Orbán, atendiendo a las directrices
de su amigo Putin, pues ha decidido que va a bloquearlo y, como sabemos todos, se requiere la unanimidad para la aprobación. Y además no solamente está actuando en el contexto europeo, es que también hay algunos think tanks vinculados a ciertos organismos húngaros que están actuando en Estados Unidos, generando seminarios dentro de Heritage Foundation para tratar un poco también de evitar la ayuda norteamericana. Es decir, que tenemos dentro de la Unión Europea tenemos a un gobierno que es un topo de Rusia y que lo que va a hacer es bloquear cualquier tipo de salida, independientemente del resto de estados, porque a no ser que les convenzamos que como le debemos 37.000 millones de ayudas europeas, pues estará ahí la partida. Pero dudo mucho que Orbán, tal y como está ahí, los movimientos que está haciendo tanto en Estados Unidos como en Europa, lleve a desbloquear la decisión que se tiene que tomar por unanimidad de cómo va a ser el proceso, porque ahora tienen que votar, pero no implica la adhesión automática ni de Ucrania ni de Moldavia. Y todavía nos quedan los Balcanes también, que también tienen que entrar. Entonces, en fin, otra muestra más de que la Unión Europea, de momento, y con esta situación del gobierno húngaro, no está llevando a cabo todos sus valores y todos sus principios de solidaridad, en este caso, con Ucrania. ¿Qué se puede hacer otra cosa, Adrián? Quiero decir, es que aquí nos rasgamos las vestiduras de repente y yo entiendo el hastío, fíjense, entiendo el hastío de Kuleva. O sea, ustedes me dicen A y luego me hacen B. Bien, ¿alguien pensaba que iban a hacer A? Quiero decir, tienen un montón de pruebas históricas y países que llevaban esperando 15, 20 años para entrar en la Unión Europea y que están entrando vía chantaje, si me permiten. O sea, lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Turquía, que ha cumplido una serie de medidas durante muchísimos años, está terminando por entrar a base de, ¿qué quieres? ¿Que Suecia entre en la OTAN? Y de hecho está haciendo el Erdogan exactamente la misma, que es, sí, ya entrará en la OTAN, ya entrará en la OTAN, ya entrará, por la que me habéis hecho a mí con Europa. Quiero decir, en la unión de facto, no con el continente en sí. Entonces, que Ucrania pensara que no le iban a pedir ninguna medida o que iba a entrar incluso estando en guerra, se me hace harto complicado. ¿De verdad creían eso, Adrián? Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que independientemente de movimientos concretos que pueden acelerar o retrasar el proceso, pero todo esto se está pareciendo cada vez más a un nuevo Vietnam o un nuevo Afganistán, ¿no? Es decir, hay una primera fase en la que, como hay un interés estratégico de Estados Unidos y de la Unión Europea de enfrentarse o de derrotar a Rusia como sea, dice, pero claro, no, un interés estratégico en hacerlo, no ellos, sino en hacerlo a través de Ucrania, destruyendo o desgastando Ucrania y con vidas ucranianas, etcétera. Mientras ese proceso dura, se promete lo que haya que prometer. Y se promete lo que haya que prometer hasta que las cosas empiezan a ir mal. Y entonces ya de lo que te he prometido, pues ya no me acuerdo, ¿no? Era algo previsible, efectivamente, tanto desde el punto de vista de las ayudas. Hay que tener en cuenta, estos días, no sé si fue ayer mismo, salió en los medios alemanes respondiendo a unas declaraciones del ministro de Defensa Pistorius de que van a enviar 4.000 hombres a Lituania. Los medios alemanes le decían, pero ¿qué estás diciendo? ¿Y qué armas van a llevar esos hombres si el ejército alemán ya no tiene reserva más que para 48 horas en caso de conflicto, ¿no? Es decir, están ya en una situación límite el conjunto de la OTAN, ¿no? Y viendo sobre todo lo que ha pasado evidentemente en el frente en Ucrania, con el destrozo del ejército ucraniano, además un destrozo que va a más cada día, y un ejército ruso que se va reforzando de día en día. Es un contexto en el que ya seguramente hemos estado hablando estos meses de que si se abría o no se abría la negociación. Yo creo que es tarde seguramente para esto. Seguramente ya se va a abrir en un momento determinado un proceso de rendición. Ha habido rumores también estos días de que igual se abre en Suiza algún tipo de conversaciones, pero yo creo que ahora ya, teniendo en cuenta que no se trata solo de lo que quiere una parte, sino también de lo que la parte que está ganando quiere, difícilmente un contexto que no se llame de una forma u otra, en que, bueno, ya está, habéis ganado la guerra, nos rendimos y vamos a pactar los detalles, ¿no? Yo creo que esa es la situación en la que estábamos, ¿no? Desde el punto de vista que preguntabas en concreto de la incorporación a la Unión Europea, yo creo que hay que interpretarlo, también lo ha dicho Emiliano, de alguna forma, ¿no? En el sentido de que era, pues eso, un contexto en el que había que prometer lo que fuese, porque lo prioritario era que Ucrania mantuviese el esfuerzo bélico a costa de cualquier cosa. Evidentemente no tenía sentido que un país tan corrupto
tan alejado de los estándares europeos como Ucrania adelantase de pronto a todos los que estaban esperando en la cola durante muchos años. Y además, en un contexto en el que no se sabe si Ucrania va a existir dentro de 2 años y si existe, qué es lo que va a ser Ucrania. Si hablamos de una posible incorporación, no sabemos con qué territorios, con qué deudas y con qué capacidad económica. Vaya por delante, además... José. Sí, dime, Emiliano, perdona. Sí, quería comentar una cosa, porque claro, si nos retrocedemos un poco en el tiempo, cuando cayó el muro de Berlín y todas las satélites de la Unión Soviética por aquel entonces, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, antes de que se dividieran, a todos ellos les hicimos exactamente un proceso hiperrápido de adhesión con ayudas de millones de euros para tratar de facilitar su proceso de transición, y tampoco nos pusimos muy exquisitos con la corrupción que había en estos países de la Europa del Este, con la falta de independencia judicial, con la falta de instituciones democráticas, etcétera, etcétera. Es decir, que yo entiendo el enfado de Kuleva en el sentido de decir, oiga, si miramos hacia atrás, ustedes a estos de Europa del Este les dieron una serie de facilidades que a mí, que además reúno una circunstancia especial, que he sido agredido y que tengo parte del territorio bajo control ruso, no me podéis estar cambiando el paso automáticamente. Es decir, las reformas no se hacen de la noche a la mañana y yo estoy cumpliendo con lo que se me ha pedido. Y luego yo espero y deseo que no lleguemos a una especie de rendición, porque eso le daría la razón a Putin, que Putin siempre lleva la premisa siguiente, que es los occidentales ofrecen la ayuda, como mencionaba Adrián, y luego se cansan por temas políticos internos, por temas económicos, y abandonan a los que han sido socios guardados. Bueno, eso lo decía... Creo que era Stoltenberg el otro día el que lo decía, ¿no? Ahora no podemos parar. Ahora tendrá que ir el que tenga que ir. De hecho, Joe Biden llegó a decir, y aquí os traslado, cerrando este capítulo de Europa y de Kuleva,